video te explico cómo funciona la herramienta de grabado. Hola manos creativas, bienvenidos una vez más a Edna's Craft. En este video hablaremos sobre grabado. Puntos generales a tomar en consideración al trabajar con la herramienta de grabado. La herramienta que vamos a utilizar pertenece a la familia de las Quick Swap, o sea, que se pueden modificar las puntas de un mismo cuerpo. 41 es el número que nos indica que estamos seleccionando la herramienta de grabado. Esta se coloca en el lateral B, el mismo donde se colocan las demás cuchillas. Es importante utilizar el tapete morado para este tipo de proyectos. El proyecto que realizaremos en este video son estas pulseras. Para ello te presento todo lo que trae el kit de la marca Impress Art. Este pequeño empaque trae tinta negra, la misma que encontramos en este tipo de resaltadores. Sin embargo, este de acá es verde y este es negro. Pero en la página estos resaltadores puedes encontrarlos en varios colores. Dejaré los enlaces de todo lo que necesitas en la descripción del video. Esta herramienta sirve para darle la forma a la pulsera luego de que la grabemos. Y estas son las formas de las pulseras. Vienen en este tamaño grueso y un tamaño aún más pequeño, que es este de acá. Trae 4 de cada una. Todas se van a convertir en pulseras. Esto es lo que vamos a utilizar para darle el primer doblado a estas pulseras. Y básicamente esto es lo que trae el kit esencial para hacer las pulseras. Este es el pequeño manual con los detalles. Y por último tenemos estas reglas que son básicamente como stickers y funcionan súper bien si vas a utilizar el estampado o grabado directo con la herramienta que ellos ofrecen, que lo puedes hacer todo totalmente a mano. Sin embargo, en esta ocasión vamos a utilizar Cricut Maker para hacer este trabajo. Así que vamos a Design Space y comenzamos. Lo primero que debemos hacer es crear un rectángulo con el tamaño de la pulsera a personalizar. En este caso estoy usando el tamaño más pequeñito porque quiero hacer unas pruebas. Esto lo vamos a usar solamente de guía. Ahora voy a escribir la frase que quiero grabar, en este caso jefa creativa, y voy a utilizar la tipografía de Cricut, pero esta en la versión de escribiendo, como si fueran marcadores. Lo que voy a hacer es llevarlo al tamaño que quede bastante bien y centrarlo. Esto es solamente de posición para yo tenerlo de referencia, ya que más tarde te voy a explicar cómo lo debemos de hacer. Ahora, lo que quiero probar es si además de escribir, ella podría hacer diseños pequeñitos. Dígase dibujos pequeños. Entonces voy a utilizar estos pequeños cutie para hacer la prueba. Pero aprovecho para explicarte algo. Fíjate que estos dibujos de acá están en línea, pero si lo pongo en modo de dibujo para que se vean las líneas en sí, hay una doble marca de línea que no se aprecia bien el dibujo. Entonces, en ese caso, esas no funcionan. Estas de acá sí podrían funcionar porque solamente es una línea. Entonces, esta sí estaría bien. Ahora, estas son prácticamente perfectas porque han sido creadas para dibujar. Entonces, lo que hago es que selecciono la herramienta de grabado y en esta ocasión puedo ver de que las líneas y el dibujo se apreciarán de manera correcta. Ahora, voy a seleccionar solamente algunos de estos cutie, los más pequeñitos, para evitar, o para mejor dicho, tratar de que sí sean grabados correctamente. Antes de irnos al panel de producción, vamos a verificar de que estos diseños estén correctamente configurados. Para ello selecciono el diseño y me doy cuenta que aquí dice marcador. Esto es incorrecto. Debo de cambiar la operación
y darle a grabado. De esta forma ya la máquina sabe que tiene que grabar. Lo mismo voy a verificar en estos tres de acá. Aquí veo que estos dos están correctamente identificados para grabar. Sin embargo, debo de seleccionar en este de acá la operación grabado. Esta operación solamente estará disponible para selección de máquina Cricut Maker. Ahora ya estamos en el panel de producción. Le vamos a decir que queremos esto en un tapete. Ahora nos encontramos que la base que habíamos hecho de guía está en un tapete y el grabado se encuentra en un segundo tapete. ¿Qué vamos a hacer? Nos vamos a llevar una de estas guías hacia el otro tapete. Para ello le damos a los tres puntos y le decimos básicamente mover objeto y seleccionamos el mat donde lo queremos colocar. Ya se encuentran en el mismo tapete. Esto solamente será de referencia para colocarlo en posición. Nos vamos a guiar de los números y las líneas para ubicar lo que sería la base de la pulsera. Tratamos de que quede alineado con las rayas y la frase la vamos a centralizar prácticamente al ojo. Esto debes hacerlo tomando en consideración lo que estás haciendo en la pantalla, sea exactamente lo que vas a colocar de manera física. Estoy repitiendo lo mismo para nuestra segunda pulsera, que es la parte de los pequeños cutie. Ahora le daré nuevamente a los tres puntitos, pero en este caso le voy a decir que oculte el objeto. De esta forma solamente va a grabar y en este caso el material que vas a seleccionar es acero inoxidable. Para colocar esta pulsera vamos a eliminar la parte azul, que es la parte que protege este metal, y estoy alineando según hicimos en la pantalla. Aquí puedes ver que están las líneas en el 2 y el 8 centralizadas. Ahora, para evitar que se mueva, estoy colocando unos tapes adicionales para reforzar que se quede siempre en su lugar y evitar cualquier accidente. Muy bien, ahora es tiempo de introducir el tapete y la máquina va a leer de que hemos colocado la cuchilla correcta. Aquí puedes ver cómo ya está grabando el material. Hemos terminado este proceso. Aquí podemos ver ambos resultados. Ahora retiremos el tapete para ver un poco más de cómo ahora vamos a convertir esto en una pulsera. Muy bien, esto es el resultado. La verdad es que los muñequitos de Cricut Cutie sí se grabaron, pero no con todo el detalle que lo esperaba. Ahora, la parte de la tipografía quedó excelente, súper bien. Lo que voy a hacer es utilizar la tinta negra, que esta viene con el kit. Esta es negra totalmente. Y se lo voy a colocar con el dedo sobre la parte de la tipografía. De esta forma va a resaltar un poco más nuestro texto. Lo voy a dejar por unos minutos y voy a hacer lo mismo con la otra pulsera, pero utilizando el marcador verde. Mira cómo resalta ahora la parte en negro de la tipografía. Lo estoy limpiando con una toalla regular, nada especial. Esta es la primera herramienta que vamos a utilizar para darle la forma. Lo que hacemos es colocar un extremo y llevarla por todo el borde de esta herramienta. Luego colocamos la otra esquina y hacemos presión de la misma forma. De esta manera ya nuestra pulsera ha tomado forma de pulsera. Sin embargo, aún hay unas partes que no me parecen que están bien prolijas y lo que haré será presionar con esta herramienta adicional. De esta forma ya está terminada la pulsera. Ahora vamos a completar la segunda. Y listo. Estas fueron las herramientas que utilizamos para grabar estas pulseras.
Ahora, imagínate todo lo que puedes crear con esta herramienta. Toma en consideración que dentro de los materiales que puedes grabar, que entre la lista se encuentran acetato, metal, algunos tipos de cuero, en fin, todos lo que debes de tomar en consideración es que no pase de los 3 milímetros. 3 milímetros de grosor. Y sobre todo es muy importante que compartas este video para que más personas aprendan a cómo utilizar sus herramientas en Cricut Maker. Así que dale like y déjame en los comentarios qué piezas vas a crear. Nos vemos en un próximo tutorial.